Oari Hugo Rafael Chávez Frías. Nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta de Barinas, un pequeño y humilde pueblo en el occidente de Venezuela. Era el segundo de 6 hermanos: Adán, Argenis, Narciso, Elena y Aníbal. Sus padres fueron Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías de Chávez, ambos maestros rurales. La situación económica de la familia era precaria. Sus padres, dedicados a la docencia, no podían mantener a todos los hijos, por lo que Hugo pasó gran parte de su infancia bajo el cuidado de su abuela paterna, Rosa Inés Chávez, a quien él consideraba como una madre. Siendo adolescente, trabajó como vendedor de dulces caseros que hacía su abuela y frutas en las calles de Sabaneta, para ayudar con los gastos de la casa. Su carácter alegre y su facilidad de palabra lo hicieron popular en su comunidad. En 1971, a los 17 años, ingresó a la Academia Militar de Venezuela, en Caracas, graduándose en 1975 como subteniente de artillería. Durante su paso por la academia, se nutrió de lecturas históricas y políticas. Quedó profundamente marcado por la figura de Simón Bolívar, al que consideraba su héroe máximo. Tras graduarse, fue asignado a diversas guarniciones del ejército. Ya como oficial joven, leía a escondidas sobre el pensamiento marxista-leninista, la Revolución Cubana y las ideas de Fidel Castro, además de literatura social y política. Conoció también la obra de Ezequiel Zamora, caudillo federalista del siglo XIX, y de Simón Rodríguez, maestro de Bolívar. Estos 3 personajes se convertirían en el eje de su ideario político: Bolívar, Zamora y Rodríguez. En paralelo, comenzó a gestar inquietudes políticas que lo llevarían a fundar, junto con otros oficiales jóvenes, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 en 1982, en conmemoración de los 200 años del natalicio de Bolívar. Este grupo conspirativo buscaba transformar el sistema político venezolano, dominado desde 1958 por el bipartidismo de Acción Democrática y COPEI, los 2 principales partidos políticos del país. El descontento social se agravó tras las políticas neoliberales del gobierno como el Fondo Monetario Internacional. El 27 de febrero de 1989, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, estalló el Caracazo. Una ola de protestas y saqueos provocados por las medidas económicas, el aumento de precios y eliminación de subsidios. La represión militar dejó miles de muertos. Las cifras oficiales hablan de 300, pero organismos de derechos humanos estiman que fueron entre 2.000 y 3.000 ciudadanos. Chávez, como oficial, fue testigo de la brutalidad de la represión, y eso reforzó su idea de que el sistema político estaba agotado y debía ser sustituido. En ese contexto, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 lideró un intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, presidente constitucional de Venezuela, el 4 de febrero de 1992. Chávez comandó la insurrección militar. El plan consistía en tomar simultáneamente la capital y otras ciudades principales. Pero la operación fracasó en Caracas por fallas de coordinación y fue obligado a rendirse. Antes de hacerlo, apareció en televisión nacional y pronunció la famosa frase que lo convertiría en el estandarte de la lucha contra la corrupción del sistema político. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados, dijo. Y esa frase, por ahora, se hizo eco en toda Venezuela, convirtiéndose en un símbolo contra la oligarquía. Chávez fue encarcelado en el cuartel de Yare y en prisión se consolidó como líder. Escribía manifiestos, leía intensamente y recibía visitas de simpatizantes. Ese mismo año hubo un segundo intento golpista, esta vez liderado por militares de la Fuerza Aérea y simpatizantes del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Chávez estaba preso y no participó directamente en el golpe, pero el levantamiento reforzó la percepción de que existía un movimiento militar profundo contra el sistema. En 1994, Chávez fue indultado por el entonces presidente Rafael Caldera, quien regresó al poder en medio de la crisis de los partidos tradicionales.
Tras salir de la cárcel, fundó el movimiento Quinta República, con el que dio el salto definitivo a la política electoral. Viajó por gran parte de Venezuela dando discursos y organizando sus movimientos. Recorrió barrios, universidades y pueblos, conectando con sectores populares que lo veían como una alternativa a los partidos tradicionales. Prometió acabar con la corrupción, la pobreza y el poder de las élites, utilizando un discurso bolivariano, nacionalista y antioligárquico. Venezuela sufría una profunda crisis económica, inflación, pobreza, deuda externa y un desgaste del bipartidismo de Acción Democrática y COPEI. Chávez se presentó como candidato a la presidencia en 1998, con el lema de refundar el país a través de una Asamblea Nacional Constituyente. A pesar de las críticas de los medios y la desconfianza de sectores empresariales, su mensaje caló en los sectores populares. El 6 de diciembre de 1998, Hugo Chávez ganó las elecciones con el 56% de los votos, derrotando al candidato de Acción Democrática y COPEI, Enrique Salas Romer. Hugo Chávez asumió la presidencia el 2 de febrero de 1999, presentándose como el Salvador de la Patria, con un discurso mesiánico y confrontativo. Desde el primer día desconoció la constitución vigente, a la que llamó moribunda, y anunció su plan de refundar el Estado a su medida, lo que fue visto como el inicio de un proyecto autoritario. En abril de 1999, impulsó un referéndum para elegir una Asamblea Nacional Constituyente, que rápidamente fue dominada por sus seguidores. Con esta asamblea, Chávez arrasó con el equilibrio institucional, disolvió el Congreso, reestructuró el Poder Judicial y se aseguró un marco legal que le otorgaba más poder al Ejecutivo. La nueva Constitución, presentada como participativa, en realidad consolidó la figura presidencial, allanando el camino hacia la reelección y debilitando los controles democráticos. En diciembre de 1999, el país sufrió la devastadora tragedia de Vargas. Hubieron miles de muertos y desaparecidos, y Chávez fue duramente criticado por la tardía y caótica respuesta del Estado y por negarse a recibir la ayuda internacional ofrecida por Estados Unidos. Lejos de asumir la responsabilidad, utilizó la catástrofe como vitrina política, presentándose como un comandante en funciones de salvador, mientras el caos humanitario se profundizaba. En el año 2000, Chávez convocó unas megaelecciones para relegitimar todos los poderes públicos. Gracias a su popularidad y el control de la narrativa mediática estatal, se reeligió con amplio margen. A partir de allí, el chavismo comenzó a penetrar en todas las instituciones, parlamento, gobernaciones, tribunales, y se aseguró tener de su lado al propio árbitro electoral. Aunque el petróleo experimentaba precios favorables, Chávez comenzó a politizar la empresa petrolera, que era el bastión económico y la principal industria del país, colocando cuadros leales en lugar de técnicos. Rompió la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros con amenazas de expropiaciones. La economía comenzó a resentirse por la incertidumbre jurídica, la fuga de capitales y el modelo estatista que más tarde ahogaría al aparato productivo. Chávez gobernaba con un discurso constante de odio de clases. Pueblo contra oligarquía, ricos contra pobres, chavistas contra opositores. Atacaba a los medios de comunicación privados, acusándolos de enemigos de la revolución, lo que marcó el inicio de la erosión de la libertad de prensa. La sociedad venezolana comenzó a dividirse de forma profunda, fenómeno que se agudizaría en los años siguientes. Chávez desmontó la democracia representativa y concentró todo el poder en su figura, debilitando los organismos de control, o sea, al Parlamento y el Poder Judicial. Sembró la desconfianza en la inversión y dio los primeros pasos hacia la ruina productiva del país. Esto exacerbó el resentimiento y la polarización del país. Desde entonces, comenzó a forjarse la imagen del dictador populista y despótico, que usó el petróleo para comprar lealtades, que persiguió a los medios de comunicación y que inició el proceso de destrucción de la economía venezolana. En abril de 2002,
Tras crecientes protestas contra su gobierno y un paro general, Chávez fue derrocado brevemente en un golpe cívico-militar. Fue reinstalado en el poder 48 horas después, gracias a militares leales y movilizaciones populares. A partir de allí, se radicalizó. Se presentó como víctima de un complot oligárquico y norteamericano, utilizando este episodio para acumular más poder y aplastar a la oposición. La clase media, los empresarios y los trabajadores de petróleos de Venezuela iniciaron un paro nacional exigiendo su renuncia. Chávez respondió tomando el control absoluto de Petróleos de Venezuela, despidiendo a más de 20,000 empleados calificados y sustituyéndolos por cuadros leales pero sin preparación. Esto fue un golpe fatal para la industria petrolera, base de la economía venezolana, que jamás volvió a recuperar su eficiencia. Gracias al boom de precios del petróleo, Chávez dispuso de miles de millones de dólares que utilizó para financiar las misiones bolivarianas, que no eran otra cosa que programas sociales clientelares que le aseguraban apoyo popular. Activó un aparato propagandístico estatal masivo, con medios públicos y cadenas nacionales de televisión obligatorias. Regaló petróleo a países aliados como Cuba, Bolivia y Nicaragua para construir un bloque ideológico. En paralelo, comenzó un proceso de expropiaciones de empresas privadas que destruyó la producción nacional y generó una gran escasez en el país. En 2007, fundó el Partido Socialista Unido de Venezuela, unificando bajo su mando todos los movimientos chavistas. Cerró medios críticos como Radio Caracas Televisión, lo que marcó el inicio de la censura directa y el control mediático. Convocó a un referéndum para instaurar la reelección indefinida. El referéndum fue realizado en 2007 y perdió. El pueblo dijo no a la reelección, pero descaradamente repitió la consulta en 2009 y en contra de la decisión del pueblo, el Consejo Nacional Electoral, a las órdenes del dictador, lo declaró ganador. Intensificó el control sobre el Poder Judicial, el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas, convirtiendo a Venezuela en un estado de partido único. Las consecuencias fueron brutales. La economía entró en inflación crónica, desabastecimiento y fuga de capitales, pese al ingreso petrolero más alto en la historia venezolana. Si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando más videos como este. Se convirtió en el rostro del antiimperialismo en América Latina, confrontando abiertamente a Estados Unidos y buscando alianzas con regímenes cuestionados como Irán, Bielorrusia y Libia. Creó organismos paralelos como el ALBA y Petrocaribe, financiados con petróleo venezolano, para exportar su modelo político. Regaló o vendió a crédito petróleo a países aliados, mientras en Venezuela crecía la escasez y la miseria. En 2011 anunció que padecía cáncer. Aún así, utilizó su enfermedad como elemento de propaganda, presentándose como mártir de la revolución. En junio de ese mismo año, Chávez anunció desde La Habana que había sido operado de un tumor cancerígeno en la zona pélvica. A partir de entonces, comenzó a viajar constantemente a Cuba para recibir tratamientos médicos en secreto. La falta de información clara sobre su estado generó gran incertidumbre y especulación, ya que el gobierno mantenía un secreto absoluto sobre los diagnósticos. En los meses siguientes se lo vio con evidentes signos de debilidad, pérdida de peso, rostro hinchado y dificultad para caminar. Aún así, siguió gobernando y utilizó su enfermedad como parte de la narrativa política, presentándose como un soldado de la revolución que luchaba contra el cáncer y contra el imperialismo al mismo tiempo. Pese a estar gravemente enfermo, se presentó a las elecciones presidenciales de octubre de 2012. Ganó frente a Enrique Capriles con un 54% de los votos, en un proceso electoral marcado por el ventajismo y el uso de recursos del Estado. Apenas 2 meses después, en diciembre, viajó nuevamente a Cuba para una operación delicada y desapareció prácticamente de la vida pública.
Antes de partir a su última operación, en un discurso transmitido en cadena nacional, pidió a los venezolanos que eligieran a Nicolás Maduro como su sucesor si él no regresaba. A pesar de su enfermedad, continuó en el poder hasta su fallecimiento, el 5 de marzo de 2013, en Caracas, a los 58 años de edad, dejando un país profundamente dividido, con instituciones destruidas y una economía en franco colapso. En resumen, 14 años de mandato, que dejaron como legado resultados increíbles. La eliminación de separación de poderes y la consolidación de un régimen autoritario disfrazado de democracia. La destrucción de Petróleos de Venezuela, la empresa petrolera más importante de América Latina, ruina de la producción privada, con expropiaciones que dejó un modelo rentista y dependiente del petróleo. Despilfarro de miles de millones de dólares, utilizados como mecanismo clientelar, pero fue incapaz de resolver la pobreza estructural. Impuso censura de prensa y creó una hegemonía que persiguió a opositores y medios críticos. Y lo impensable, lo que parecía imposible, sucedió. Miles de millones de dólares de renta petrolera, desaparecidos en manos corruptas de familiares, allegados y alianzas ideológicas que dejaron a Venezuela, el país per cápita más rico de América, sin reservas y en la ruina total. Entre 2002 y 2013, Hugo Chávez pasó de ser un líder popular a un dictador populista que arrasó con la democracia, destruyó la economía y sembró la división social en todo el país. Su proyecto, basado en el culto a su persona y el despilfarro de la renta petrolera, creó las bases de la grave crisis humanitaria, política y económica que azotaría a Venezuela en los años siguientes bajo su sucesor, Nicolás Maduro, que asumió la presidencia interina y luego fue electo en abril de 2013, en elecciones fraudulentas, avaladas por un Consejo Nacional Electoral que forma parte del régimen dando continuidad al proyecto chavista. En resumen, Hugo Chávez fue presidente de Venezuela durante 14 años, de 1999 a 2013, creador del proyecto político conocido como chavismo y referente del socialismo del siglo XXI en América Latina y varias partes del hemisferio. Admirado y criticado por igual, su figura sigue siendo uno de los puntos más polémicos de la historia contemporánea de Venezuela y el mundo. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando más videos como este.